Dice Isaías 61:1: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Hay un día favorable y hay un día de venganza. Amén. Para consolar a todos los que lloran. Usted está viendo que Isaías está profetizando de 2 días ahí. De un día, hermano, de un año favorable, pero también está hablando de un día de venganza de nuestro Dios. El tiempo de su cumplimiento, dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor, si mira lo mismo, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Ahí, hermano, es lo que dice Cristo. Se cumple esa profecía del año favorable. Pero entonces vemos, hermano, en la actualidad hay al menos 3 corrientes marcadas en relación al arrebatamiento. Unos afirman que la iglesia novia va a pasar la totalidad de la gran tribulación. Esa es una corriente. Otra corriente que hay, hermano, afirma que la novia pasará al menos la mitad de la gran tribulación. Esa es otra corriente. Otra corriente afirma que la novia es arrebatada antes de los 7 años de tribulación. Pero nosotros, hermanos, nos interesa ver el punto escritural, ¿verdad? Porque hay corrientes que dicen, no, la novia va a pasar parte de la tribulación. Y apuntalan, hermano, que Noé fue salvo, entró al arca, pero vio los juicios. De ahí se agarran también, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos que ver, hermano, conforme las escrituras, que las escrituras nos enseñan. Amén. Entonces, evidencia de los 2 días proféticos. Cuando el Señor entró a la sinagoga, se le dio el libro. Buscando en él, encontró Isaías 61, la porción que evidenciaba el propósito por el cual el Cristo tenía que ser ungido. Mas cuando llegó a la parte del año favorable del Señor, paró y no leyó más, pues seguía el año de la venganza de nuestro Dios. Porque viene un día, como dice hermano, el libro de Malaquías, el día temible del Señor. Pero ya eso no es para la iglesia, para que no se me asuste, ¿verdad? Ahora, veamos, hermano, también evidenciando que él sabía de esto y mostrando para que el que tenga ojos espirituales, que el propósito de su primera venida es salvar, sanar, liberar y tantas cosas más, ¿verdad? Entonces, mientras que en la segunda venida ya no será como la profecía de Zacarías 9:9, un rey viniendo en pollino de asna, sino ya vendrá, hermano, en forma diferente. Amén. Porque Cristo viene por su iglesia, pero no viene a la tierra. Lo encuentra en los aires, pero después regresa, pero ya regresa casado, ya regresa con su amada. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener, hermano, y oír, ¿verdad? Dice Apocalipsis 19:11:
Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. ¿Hablando de quién? Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Está hablando de Cristo. Amén. Dice el 14: y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Si usted se recuerda cómo tenía que ser la vestidura de la iglesia: blanca y resplandeciente. Entonces este ejército, dice, vestido de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y lo regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Ahora usted mira, pero Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Si nosotros recordamos los juicios, ¿verdad? En el tiempo de Noé, el de Sodoma y Gomorra, que fueron juicios, hermanos, sobre territorios. Pero cuando regrese también viene, hermano, con una espada afilada para herir con ella a las naciones. Entonces veamos que estamos en el día de Jehová, día de tinieblas. Ahora, nosotros, ¿qué entendemos por día de tinieblas? No solo va a ser oscuro físicamente. Tinieblas es que, hermano, toda la maldad, la iniquidad va a estar revuelta en ese tiempo, porque el Espíritu Santo ya no va a existir, ya se ha ido. Dice Amós 5:18: ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor, y no luz, oscuridad y no resplandor? Pero también, hermano, el día de Jehová es día de ira. Aparte de tinieblas, es día de ira, según la palabra nos enseña. Y dice Nahum 1:2: Dios celoso y vengador es el Señor, vengador es el Señor, es irascible el Señor, se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Por eso nosotros decimos, pero Dios no hace nada. Dios mira todo eso y no hace nada. Hermano, Dios es un Dios de gracia. Cuando hacemos algo malo y no nos pasa nada, es porque hay gracia. Pero llega el momento, mire cuánto Dios no le ha hablado a la humanidad. Sí o no, le sigue hablando. Amén, a la humanidad. Pero, hermano, todo mundo se ha vuelto en contra de Dios. Pero viene el día, ¿verdad?, de venganza del Señor. Dice el 1:3: el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Otras versiones dice lento para la ira y grande en misericordia, y no dejará, hermano, sin castigo al culpable.
hermano. Entonces nosotros vemos que el Señor es lento, porque con toda la corrupción que ahora está viendo, ¿verdad que hay corrupción? Fíjese que la gente le llama corrupción solo a Odebrecht. Los encierran y a la semana los sacan y ya la corrupción se terminó. No, la corrupción que está habiendo a nivel mundial, hermano, hay una corrupción terrible. Cuánto pecado oculto hay en este tiempo. Entonces miremos que el día de ira viene, ¿verdad? Dicen Nahum 1:4: Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidece en Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. Dice el 1:6 de Nahum: en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se desplazan ante él. Mire, hermano, con esta cosita que pasó en el Caribe, todavía Puerto Rico no se ha podido levantar. Ahora, ¿qué será el día de la ira del Señor? ¿Qué será el día de tinieblas, el día de ira del Señor? Si solo con un pequeño huracán, categoría 5. Hermano, todo el mundo estábamos, no sé si usted se preocupó, yo me preocupé. Confiamos en el Señor, pero en la parte humana nos preocupamos, ¿verdad? Día de angustia. Dice el Nahum 1:7: bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Ahora miremos nosotros en el día de la angustia. Usted sabe que después del arrebatamiento se va a quedar no una pequeña parte. La Biblia dice una multitud que venían de lavar sus vestiduras de la gran tribulación. Ahora, en el día de la angustia, clamaron al Señor y el Señor los escuchó. Ahora, nosotros sabemos que en el día de la angustia muchos van a ser salvos, pero porque no se dejaron sellar. En ese tiempo no se va a poder comprar, no se va a poder vender si no tiene el sello en su mano o en su frente, y el sello es 666. Entonces es bueno que estudiemos esto, hermano, porque tenemos que hablar de todo lo que viene al final. El Apocalipsis casi nunca lo tocamos porque son temas muy fuertes, pero yo creo que es necesario porque es bueno que nosotros sepamos esto. Porque, hermano, algunos se van a quedar porque no quisieron someterse al Señor en este tiempo. Otros posiblemente se queden porque tienen un ministerio especial, específico, para ayudar a los que se queden. Amén. ¿Usted quisiera ese privilegio de ayudar al que se quede? Pero, hermano, verá, porque va a haber parte que se queda y tiene que ser auxiliada para darle fortaleza en el día de la angustia. Mire qué grande es el Señor, que todavía ahí hay un tiempo, ¿verdad? Que el Señor, día de aprieto, dice Sofonías 1:14: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo el clamor del día del Señor, es amargo, ahí gritará el guerrero.
Día de ira, aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas, de lobriguez, día nublado y de densa oscuridad. Aquí no hay aménes, ¿verdad? Es fuerte ese día. Día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Wow. ¿Qué día es? ¿Cómo irá a ser, hermano? Y cuando le hablo de día, no es un día de 24 horas, sino es el tiempo. Por eso valdrá la pena que ahora nos consagremos, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, hermano, que nos sacrifiquemos. Por eso la Biblia es clara y dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Hoy venimos a la iglesia y el Señor se derrama, lo podemos encontrar, pero va a haber un día cuando la gente va a querer culto y no va a haber culto. Van a haber templos, pero no culto, porque no se va a poder hacer culto. Día de alboroto. Sofonías 1:15 dice: día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción, día de desolación, día de tinieblas, de lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. ¿Cuántas cosas, hermano, van a suceder? Pero entonces, ¿qué es el día entonces de Jehová? El día de Jehová es la retribución de Dios contra el hombre que ha rechazado a su Hijo, pero también ha querido romper todo vínculo con Dios y ser independiente. Entonces hay un día que el Señor se las va a cobrar y va a dar la retribución a cada uno, hermano, si hemos rechazado a su Hijo Jesucristo. Dice 2 Timoteo 1:8: dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es Tesalonicenses, hermano. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Por eso, hermano, la retribución va a ser para los que no conocen a Dios y los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿cuándo comenzará el día de Jehová? Pablo continúa diciendo a los tesalonicenses, después de haberles hablado del arrebatamiento, acerca de los tiempos, las ocasiones, mientras que en 1 Tesalonicenses 4:16 les habló del arrebatamiento como un misterio. Primero, hermano, nosotros tenemos que entender esto. Verá que él les habla, hermano, ya sabemos que hay un arrebatamiento, pero también tenemos que saber que está el día de Jehová, cuando que el que se ha quedado, hermano, o es decapitado, ya lo vamos a ver adelantito, para ser salvo, pero ya no salvo, hermano, por la sangre del Cordero, sino hay que lavar nuestras propias vestiduras. Ahora Cristo nos perdona de todo pecado, nos limpia y nos purifica. Amén, porque es el tiempo de gracia. Y el tiempo de gracia llega desde que Cristo murió hasta el día de su venida.
termina el día de gracia, pero como no sabemos cuándo viene, no sabemos cuándo termina. Por eso leíamos la vez pasada, como algunos tienen por tardanza. Nosotros sabemos que Cristo viene y lo esperamos. Primera Tesalonicenses 4:16 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahora, qué privilegio, hermano, que los muertos en Cristo se van primero. Es un privilegio, pero nadie se quiere ir primero. ¿Verdad que no? Va a ser un privilegio. ¿Sabe por qué? Porque el que murió en Cristo, yo he visto casos, hermano, que son muy bonitos, porque el Señor en el último tiempo de estar en la tierra le da un chance para que se pongan a cuentas con el Señor. Yo tenía un ancianito en la congregación y recuerdo que lo fui a ver al hospital y le digo, hermano Alejandro se llamaba él: hermano Alejandro, si hay algo que usted quiera sacar, le digo, porque ya usted sabe que el Señor va a estar con el Señor pronto. Él sabía que iba a partir y me dijo: estoy listo, con unas sonrisas, estoy listo para irme. Y el siguiente día se fue, pero con una sonrisa me dijo: estoy listo, pastor. Le digo: no, todavía hay tiempo que usted diga algo, si ya tiene que pedir perdón por algo, hermano, usted sabe. Me dijo: no, estoy listo. Wow, hermano. Mire, pasó algo tan lindo en su funeral que empezamos a adorar a Dios y la presencia del Señor descendió en ese funeral. Algo hermoso, porque hermano sabía que ahí, dije, se cumple esa palabra que dice: estimada es ante los ojos del Señor la muerte de sus santos. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Por tanto, confortaos los unos a los otros con estas palabras. Yo uso estos textos siempre que alguien se muere, para consolar a los vivos, ¿verdad? Porque el muerto ya no podemos hacer nada por él, pero a veces por los vivos. Pero ahora yo le estoy predicando a los vivos. Amén, porque tenemos esa esperanza que el Señor viene por nosotros. Entonces miremos la evidencia del día de Jehová. Dice Primera Tesalonicenses 5:1: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Cuántos saben que Él viene entonces? Ya no tenemos excusa, ¿verdad? No vamos a ser sorprendidos, porque, hermano, sabemos ya, Pablo dice: hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, porque nosotros tendríamos que saber que este es el último tiempo. Nos tocó vivir el último tiempo. Hermano, todo se está cumpliendo. Dice el 5:3 que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Cuando usted escuche en CNN que firmaron y digan paz y seguridad, usted tiene, hermano, la seguridad que se quedó. ¿Me entendió? No sé si me entendió. Cuando usted esté escuchando en CNN que digan paz y seguridad, es señal que usted se quedó.
Porque estas son las dos palabras que hacen falta. Ahora están firmando tratados de paz. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso tenemos que saber los tiempos. Mire, y grabes esas dos palabritas: paz y seguridad. Póngale atención, porque nos dicen: ay, va a haber paz en tal país, hicieron la paz. Pero cuando digan paz y seguridad, ay, es que ya es el día de Jehová, hermano. Ahora, nosotros sabemos que van a ser 7 años de tribulación, 7 años que van a ser fuertes, 7 años, hermano, que va a haber persecución a aquellos que digan que todavía son cristianos. Amén, no se asusten. Esto no es para usted, es para estar contento que usted ya no va a estar aquí, lo va a estar viendo de arriba. Aleluya. Yo lo miro asustado esta noche. No se asuste, esto no es para usted. Eventos del día de Jehová. Y ahí creo que me ayude usted a leer, los que trajeron su Biblia. El surgimiento del gobernante político. Apocalipsis 13 del 1 al 10. Alguien lo tiene y lo lee. Y sus pies como de oso, y una boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Dejémoslo ahí. Ahora, habla de un dragón. ¿Y usted conoce algún país que su escudo, todo lo que hace, tiene un dragoncito? Entonces nosotros pongamos atención, hermano. Nosotros pongamos atención que China se está volviendo una potencia extraordinaria. Y es un adornito que no, pero sí, ellos lo tienen en los platos, lo tienen en el mantel, donde lo ponen en la pared, lo ponen en los cuadros, lo ponen por todos lados. Pero si nosotros leemos claramente todo lo que ahí dice, hermano, también viene la formulación de un falso sistema religioso bajo la dirección del falso profeta. Y eso usted lo puede leer también en el 13 del 11 al 18. ¿Hasta qué número leyó? Bueno, hasta la mitad del 8. Pues léalo desde el 8 en adelante, porque no vaya a soñar con esto, pero hasta el 18. Comenzando en el 8, retomo en el 8 o en el 11. Dice:
y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Gloria a Dios. Bueno, mire, hermano, tenemos que entender esto. La primera bestia decía que era un dragón, pero la segunda también tenía un dragón. Entonces, da la pauta, ¿verdad? Esta es una hipótesis que podría ser uno de esos que se están levantando ahora, ese joven que se está levantando amenazando a Estados Unidos y tanta cosa, pero esa es una hipótesis. Hermano, nosotros tenemos que saber que eso ya no es, ese es el tiempo tribulacionario, ya no es para la iglesia. Por eso nosotros tenemos que saber y entender, dice la palabra que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor nos está diciendo. Verá, entendamos también que el propósito, ¿cuál era? Que toda lengua y nación lo adorase. Cuando que ahora nosotros tenemos que adorar a alguien, hermano, que dio su vida por nosotros. Amén. De toda lengua, de toda raza y de toda nación. El derramamiento de los juicios, indicando, hermano, en los sellos. Apocalipsis 6, no lo vamos a leer, pero para que usted lo tenga como referencia. Y la persecución de Israel en Apocalipsis 12. Y la caída de la falsa iglesia profesante. Apocalipsis 17, versículo 18. Ahí vamos a ver, hermano, la caída de la gran ramera. Ahora, no vamos a apuntalar a tal denominación. La gran ramera es aquella iglesia que ha tenido contacto con todos los reyes de la tierra. Si usted lee Apocalipsis 17. Una religión. Entonces, hermano, si tienen ahí, si alguien lo lee, Apocalipsis 17, versículo 18. Nosotros tenemos que ver que todo va a tener un término final. Léalo, hermano Lucho.
Ok. Hipotéticamente, ¿cuál es esa mujer que reina sobre los reyes de la tierra? Hipotéticamente. Entonces está hablando de la caída de la gran ramera. De esa es la iglesia ecuménica que hace alianzas. Venga, adoremos a Dios. Ya no importa si usted es judío, es gentil, si usted es musulmán, si usted tiene eso, adoramos al mismo Dios. Y no es así. Por eso, hermano, nosotros tenemos que saber, pero no se preocupe que usted ya no va a estar en ese tiempo. Póngase de pie. Amén.